El hombre que tenía, el hombre que abrió, al cual le abrió los ojos, el hombre que levantó a un muerto y le resucitó, ese hombre que enseñaba estas cosas sería el que nos liberaría. Ahora véanlo, que está atado y va a ser muerto en una cruz. Y ahora lo ves en esa cruz. Y está allí crucificado en esto. Si tú fueras el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Porque así que siguieron diciéndole cosas. Y dijo Jesús: Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. Porque, en otras palabras, no sabían que Dios era el que estaba haciendo el sacrificio, que el Padre Dios era el sacerdote bajo el sacerdocio de Melquisedec. Él era el que estaba ofreciendo este sacrificio, porque él sabía que iba a haber un reino que estuviera aquí en la tierra y tenía que ser fundado en una naturaleza, en un espíritu que nunca desearía herir a nadie, que sería solamente una sombra de la bondad de Dios sobre la tierra. Y no sabían esto ellos. Ellos creían que el reino de Dios iba a venir como los reinos romanos, como todos los demás reinos. Pero este rey vino. Este reino vino a ser puesto en la tierra a través de un hombre perfeccionado que fue ofrecido con un olor suave, de sacrificio suave, para ofrecer todo lo que tenía su naturaleza divina, porque él sabía que esa era la única manera por la cual la nueva vida entraría a los humanos. Así que, por lo tanto, mientras Jesús está en esa cruz, colgado en esa cruz, era el Padre que estaba oficiando el sacrificio. Por eso permitió a Abraham que sacrificara a su propio hijo. Y él tenía un testimonio de un padre que estaba dispuesto a dar la vida de su hijo. Pero el padre no iba a salvar a su hijo, porque él sabía que si los reinos serían establecidos sobre la tierra, los corazones de los hombres tendrían que ser cambiados. No es una religión de la mente, no es algo que usted obtiene con poder de razonamiento. Tiene que ser una impartición a usted. Por eso es que Jesús enfatizó esto, que debe ser nacido de nuevo, de una experiencia en vida. No es que usted esté de acuerdo con algunas de las doctrinas de la Biblia. Tiene que haber una impartición, una vida divina impartida a usted, que le va a cambiar del estado en el que se encuentra, del estado en el que nació. Esto tiene que ser así. Así que Jesús, sabiendo esto, cuando el Padre le pregunta, le pide que dé su vida, y dijo: yo voy. Él vino a ser obediente hasta la muerte, y aún muerte de cruz, porque él sabía que un reino no podría ser establecido en ningún otro fundamento, en ninguna otra fundación que no fuera la vida del Hijo
engendrado que diera su vida. Así que cuando estaba en esa cruz colgado, Él sabía que si a menos de que Él no viniera en otra forma dentro de nosotros, nosotros no cambiaríamos. Entonces ese reino no sería establecido en corazones que no hayan sido cambiados. El cristianismo no es cuestión de entender, sino que tiene que ser de corazón. Su corazón tiene que estar involucrado, ¿no? Su conversión tiene que incluir a su espíritu, alma y cuerpo, todo parte de su ser. Usted se ha convertido a esta vida que Dios quiere revelar, esa vida que Dios quiere revelar en usted. Y sí, usted y yo nacimos en unas organizaciones babilónicas que todo lo que nos enseñaron que sean, hay que nacer de nuevo, pero vamos a morir. Pero tenía que venir un mensaje que tendría que cambiar su entendimiento y el mío. Que se convierta, que tenga la vida en usted y luego le parece a morir. Pero no, tendría que venir esa vida dentro de usted. Porque dentro de usted está el poder de esa vida que no termina. Y esta es la parte del hermano Frank. Dijo Pablo: Timoteo, no te avergüences de mi vergüenza. Yo ministro a una creación terrenal. Pero eso no quiere decir que la visión no va a ser cumplida. Todos estos hombres no desprecie usted el testimonio de ellos. Dios no está obrando dentro, está dentro. Está haciendo en la persona individual. Ya lo ha hecho en muchas personas individualmente, pero por causa de la grandeza de la visión y del reino, el reino tiene que venir en un cuerpo, en una gente, en un pueblo, que sean muchos como un cuerpo. Y por eso estamos esperando. Así que la iniquidad es la que está causando la obra que sea cumplida. Muchos están viniendo a ese amor congelado. Su amor se ha congelado, no tienen visión, no hay deseo. Solamente cristianos. Sí, te voy a saludar de vez en cuando, pero no la cosa que arde dentro de su corazón, que aquello que quiere que sea liberado usted de las cadenas del infierno, en enfermedades. Mi corazón me duele. Y es que yo sé, sin duda alguna, que lo que está en usted y en mí no es un Dios pequeño que le da solamente una vueltecita del reino del infierno a los cielos, sino que es Dios mismo que se quiere expresar en el reino visible para expresarlo a todos, a lo visible. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y luego, ¿qué dice? El que perseverare hasta el fin será salvo. Y de lo que de esto Dios me habló, es que no es solamente perseverar por perseverar,
es perseverar en Él. Perseverar en Él. Porque usted tiene que estar en Él, perseverando. Su perseverancia tiene que ser en Él. Y Él no es un Dios pasivo, no es un Dios que no se mueve. Si usted está perseverando en Él, hay una activación dentro de usted, de ese deseo. Y muchas veces porque usted no puede expresar lo que usted sabe o siente en su espíritu, muchas veces, hermano, usted no sabe ni qué hacer. Y ahí es cuando viene el momento que si usted verdaderamente quiere expresarlo, usted lo expresa en un lenguaje espiritual, no sabe qué es, y nomás lo dice. Pero esto tiene que funcionar en usted y en mí. Así que perseverar quiere decir estar en Él, habitar en Él, morar en Él. Cristo en vosotros y usted en Cristo. Y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones, y vendrá el fin después, y vendrá el final de las finales, cuando Él aparezca en el pueblo. Lo que tenemos aquí es un evangelio del reino, para establecer un reino. Vamos a 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo 1, 6. Wherefore I put thee in remembrance, that thou stir up the gift of God which is in thee by the putting on of my hands. ¿Qué dice? What is Paul saying to Timothy? Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esta es un don de mí, porque ha habido un testimonio del Señor. Hay a veces ese amor congelado. Los primeros apóstoles estaban en ese fervor, y le está diciendo, ese don está en ti, pero está dormido. Dice, por lo cual, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dentro de ti están estas tres cualidades, las cuales Dios te ha impartido. No ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estas son las tres cosas que vienen a nosotros: poder, amor y dominio propio. Y en Dios no hay accidentes. Dios no hace errores. Él es perfecto en todo lo que Él hace. Por tanto, dice, te doy el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hay un poder dentro de usted para hacer eso. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Me gusta eso. Me gusta considerar que lo que Dios está haciendo y logrando en usted y en mí no empezó ayer. Esto Dios lo ha tenido desde que Dios era Dios, lo ha tenido en sus pensamientos. En las Escrituras dice que es el hombre para que te acuerdes de él. En otras palabras, la mente de Dios está llena de un hombre que lleve su imagen. En otras palabras, Dios ordenó ser expresado en carne humana aquí en la tierra. Estaba yo predicando en una iglesia bautista hispana en Luisiana el domingo pasado, una iglesia bautista.
Sí, era una iglesia And the bautista. message was very simple. Y el mensaje era muy sencillo. Message was chapter 1, Mateo 1, verse 18. versículo 18. When Mary Cuando María, was pregnant of the Holy Ghost. el Espíritu Santo le habla de que va a tener un hijo. Y José se alarmó cuando vio a María, la que iba a ser su esposa, su futura esposa, que ya estaba embarazada. And I said, if you and I would have been living Si in the usted y time yo of hubiéramos estado viviendo en ese tiempo de María y we José, would have been doing exactly what Joseph hubiéramos did. hecho lo mismo que José, He was thinking, pensar, oh God, ¡oh, Dios mío! thinking, what happened? ¿Qué pasó? Mary's been out María, and the now done 3 months and now look what, mira, look at this. mira cómo está la situación. So he was a just man, he was a good Él era un hombre brother. justo, un buen But he hermano, knew that his wife had failed. pero sabía que su esposa But he didn't want to hurt her. So he estaba wanted to embarazada let her y él no work. quería hacerle ningún daño, así que privadamente quería hacer las Now, cosas. you and I would really Ahora, do si this. usted y yo estuviéramos viviendo en ese tiempo y María viniera y le dijera, hermano Frank, estoy preñada del Espíritu Santo, yo le diría, ¿qué le diría yo? No, María, una vez que confieses tu pecado y te arrepientes, que Dios tenga misericordia sobre ti, yo hubiera hecho lo que José estaba oyendo, pensando. La razón por la cual usted cree ahora que Jesús nació de una virgen es porque está Él dentro de usted. Usted no tiene un récord en el Biblia para hacerle saber que Dios estaba haciendo una nueva cosa para traer este fundamento, esta piedra fundamental en ese reino. La razón por la cual lo cree usted es porque que Él nació de una virgen, es porque usted tiene el espíritu de ese bebé que vino a ser un hijo maduro, que vino y dio su vida por usted y por mí. Imagínese al hermano Frank en esa iglesia bautista que yo estaba gritando ahí en esa iglesia. Les decía yo, usted hubiera hecho lo mismo, pero cuando Dios convenció a José, entonces fue convencido de él. Usted tiene que ser convencido no por hombres, sino por carne ni sangre, sino que tiene que ser convencido por Dios. Y cuando Dios habló a José que lo que estaba en María era del Espíritu Santo, entonces ya empezaron a cambiar las cosas, a flotar el agua, a fluir el agua, porque él sabía que Dios estaba haciendo una cosa nueva, que era algo especial que Dios estaba haciendo. Así que lo que quiero que usted sepa esta noche es que lo que Dios está haciendo dentro de usted y de mí, Él nunca ha hecho antes. Usted puede decir, Él lo ha estado haciendo desde el día de Pentecostés. Quizás si tenga usted ese entendimiento, pero lo que yo veo, hermano, es que lo que Dios está haciendo hoy en específico es esa obra incorruptible para traer una manifestación de ese Dios invisible en un nivel visible, y lo ha hecho en una persona hace 2000 años. Y hubo una profecía en la versión antigua que dice el nacimiento de Jesucristo. Y yo noté que la razón por qué dice Jesucristo es porque el Nuevo Testamento fue escrito muchos años después de que fue cumplido. Así que usaron el nacimiento de Jesucristo, porque ahora era una realidad. Pero cuando vieron al bebé, cuando nació el bebé Jesús, Él era Jesús con la posibilidad solamente
de venir a ser Cristo. Ese bebito, que la Iglesia Católica dice que era Dios, que era Emmanuel, Dios, era solamente una profecía. Tanto Jesús como Emmanuel eran una profecía que tendría que ser cumplida. Y también el Cristo en usted y en mí es una profecía. Es una profecía que si usted permanece en él, usted, en la unción, ese Jesús, el Cristo, se manifestará en toda su potencial. Eso quiere decir que usted ya tiene dentro de usted ese sacerdocio de Melquisedec. Usted ya tiene todo lo que Dios tiene. Esa es una profecía que nunca ha sido dada. Cristo en vosotros es la palabra. Y nos reunimos en reuniones, convenciones como esta, no solamente para pasárnosla bien o para escuchar buena predicación. No estamos, ojalá y esto entendamos, no estamos aquí para no poner fundamentos que no pertenecen y que debamos de ser fieles, que Él tome todas esas cosas que no han sido Dios, porque la piedra está siendo cortada y va a destruir todo reino dentro de usted, reinos de plata, reinos de oro, todos esos reinos dentro de usted. Si es que vamos a ser ese pueblo, Jesús lo hizo. Él es Cristo el Señor, Él es Emmanuel, y esa era una profecía. La mayoría del cristianismo dicen que Emmanuel ya estaba caminando en la tierra cuando ven a Jesús. No. Cuando lo veían caminar, era uno con un potencial de venir a ser ese Emmanuel. Y fue en el día de la resurrección, cuando Dios lo resucitó en carne y hueso, y cuando se parece a sus discípulos, ahora sí, ese era ya Emmanuel. Porque Tomás dijo: Señor, mi Dios. Emmanuel se estaba manifestando en carne humana, y eso fue después de la resurrección. Y por eso la iglesia tiene muchas piedras que Dios tiene que destruir y derribar y destruir estas estructuras religiosas. Pero no lo va a hacer hasta que haya un pueblo que habite en el poder del reino de Dios. Y mire lo que dice en 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hay un Evangelio que tiene el potencial de traer la vida y la inmortalidad al nivel visible. Y yo creo que ese es un evangelio traído de los cielos, predicado por el Espíritu Santo a través de muchos hombres y mujeres. El potencial está allí. Cuando los hebreos y los romanos estaban crucificándole, lo que Dios estaba revelando verdaderamente, que para que la piedra pudiera ser puesta en los corazones
de la gente, del pueblo, esta piedra Jesús tenía que dar su vida, entregar su vida en amor redentor para usted y para mí. Y por eso es que la primera cosa que Él hace cuando es glorificado, 50 días después de la resurrección, lo primero que hace es, al ser glorificado como eterno sacerdote bajo el orden de Melquisedec, Él viene y entra dentro de los humanos. Él entra dentro de usted y trae lo que Él es dentro de usted. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su unigénito, su Hijo unigénito. Ese Hijo unigénito no era bebé Jesús, el bebé o a la edad de 30 años, ni aún en la cruz. Todas esas cosas sí tuvieron que ser hechas así, con el único propósito que el espíritu y la vida de ese Hijo engendrado vendría y entrara en usted. Y ese Hijo engendrado vino a la resurrección. Tenía que venir a la resurrección. Así que lo que usted y yo tenemos es la vida y el espíritu del Hijo que había ascendido del Dios vivo. Y por eso Él quiere vivificarnos. Yo creo que sí tenemos tiempo todavía. Hace 48 años, en la ciudad de Clovis, Nuevo México, yo escuché al hermano Samuel Five por la primera vez. Y desde ese día hasta hoy, me arruinó. Yo era un predicador conocido de la Asamblea de Dios. Pero cuando lo escuché a él ministrar sobre la Nueva Jerusalén, eso fue vida a mi espíritu. En ese único mensaje destruyó todo lo demás, los reinos otros. Lo de las puertas de oro, la mansión en los cielos y el rapto, todo eso. Y me dejó aquí en la tierra 48 años. Y todavía estoy contento de estar aquí. Y todavía me regocijo en que oí a ese hermano. Y todavía estoy con la misma intención de seguir lo que Dios empezó en mí. Que Dios haga este tiempo una bendición para tanto usted como para mí. Sea de bendición este tiempo.